al sistema de estadiaje TNM. En este caso es de la octava edición. Fíjense, yo voy a darle un valor al T, le voy a dar un valor al N y le voy a dar un valor al M. En general, M, el T, tamaño del tumor, eso es en todos los test, chicos, no solamente en próstata, en mama, en pulmón, en gástrico, en todo. El T, tamaño del tumor. El N, ¿hay ganglios o no hay ganglios? Y el M, si hay metástasis, pues a distancia. Si hay metástasis a distancia. ¿No? Fíjense el T. Por ejemplo, T1. No es un tumor que no es palpable, inaparente clínicamente, etcétera. Este T1 se puede subdividir en T1A, T1B, T1C, ¿no? T1A, por ejemplo, tumor hallado incidentalmente y en menos del 5% del tejido resecado, ¿no? Y así, de acuerdo a cómo va incrementándose el T, obviamente hay mayor compromiso, pues ya sea hacia estructuras vecinas de la próstata, por ejemplo, el, el T3B. El T3B es invasión de las vesículas seminales. O el T3A, extensión extraprostática. O el T4, ¿no? Entonces, el T lo voy a valorar, sobre todo con la resonancia multiparamétrica, porque recuerden que la resonancia multiparamétrica me da detalles incluso de la vesícula seminal, si la afectación está en un lóbulo, está en ambos lóbulos, derecho, izquierdo, en el ápex, etcétera. Y acá ustedes pueden observar los gráficos, ¿no? El N, si hay compromiso ganglionar, ¿no? N0 cuando no hay ganglios comprometidos y N1 cuando hay ganglios regionales comprometidos. Y el M0 es cuando no hay metástasis pues a distancia, ¿no? Y el M1 es cuando hay metástasis a distancia. Este M1 puede ser M1A, M1B, M1C. Cuando hay compromiso óseo, por ejemplo, es M1B. Cuando hay compromiso de ganglios a distancia, por ejemplo, el paciente puede ser un cáncer de próstata, pero tiene ganglios retroperitoneales. No, esos ganglios retroperitoneales no son pues regionales ni locales de la próstata, ya son a distancia. Entonces, se considera como un M1A. Otro punto importante es el valor del PSA, ¿no? Un PSA menor a 10, el PSA está entre 10 y 20 o es mayor a 20. Y otro dato importante es el score de Gleason, es el score de Gleason. Este score de Gleason es de acuerdo al grado de diferenciación del tumor. Este grado de diferenciación va del 1 al 5 y obviamente se hacen dos lecturas. En la primera columna está la primera lectura, por eso se pone más, y en la segunda columna está la segunda lectura. Entonces yo le voy a poner puntuaciones de acuerdo a lo que estoy observando, a las alteraciones estructurales en la célula que estoy encontrando. Si las células están bien diferenciadas, son células bien diferenciadas, probablemente le va a poner un score de Gleason más bajo.
Pero si no están muy diferenciadas, están por el contrario pobremente diferenciadas o indiferenciadas, mi score de Gleason va a ser alto. Entonces yo puedo tener un 8, pero este 8 puede ser 4 más 4, 3 más 5, o 5 más 3, o puede tener un 9, o puedo tener un 10. Entonces, generalmente los Gleason a partir del 8 son Gleason alto, y por debajo de ese son Gleason bajos, ¿no? Y este Gleason se ha correlacionado con, con un índice que se denomina ISO, que va del 1 al 5. El 4 y el 5 se corresponden con los Gleason más altos. ¿Por qué es importante lo anterior? Lo anterior es importante porque yo, de acuerdo al estadio clínico, le voy a dar un tratamiento al paciente. Y además voy a estratificar a mis pacientes de acuerdo a criterios de alto riesgo, bajo riesgo, riesgo intermedio favorable, riesgo intermedio no favorable, bajo riesgo, muy bajo riesgo, y de acuerdo a estos grupos de riesgo, sobre todo estos en cánceres localizados, yo le voy a dar un tratamiento en específico. Digamos, si es un paciente de muy bajo riesgo, por ejemplo, es un paciente que tiene el cáncer ha estado confinado en un solo lóbulo, se corresponde con un ISO grado 1 que se refiere a que su Gleason es bajo, es al mucho 6. El PSA está menos de 10, su densidad de PSA menos de 0,15. Entonces, yo a este paciente, por ejemplo, lo puedo observar simplemente. Pero si por el contrario tengo un paciente de muy alto riesgo, que tiene un T4 o T3B, que significa compromiso de vesículas seminales o compromiso de órganos adyacentes a la próstata, el recto, vejiga, etcétera. No, entonces a este tipo de pacientes obviamente no lo voy a observar, le tendré que dar un tratamiento localizado, ¿no? En este caso será radioterapia, asociado a una terapia de privación androgénica, etcétera. Entonces, esta estratificación es importante porque de acuerdo a esta estratificación yo voy a plantear mis propuestas terapéuticas. Entonces, acá ustedes tienen, de acuerdo así es, por ejemplo, acá, ¿no? En los bajos riesgos, por ejemplo, una conducta vigilante activa, ¿no? O vigilancia activa que se puede hacer a diferencia por ejemplo, este paciente que está localizado, pero tiene factores de alto riesgo. Entonces, este tipo de pacientes tiene que ir a radioterapia externa. Hay una modalidad de radioterapia que se llama IMRT, radioterapia de intensidad modulada, ¿no? Más braquiterapia y terapia androgénica, ¿no? O de lo contrario, podría ir a una prostatectomía radical. Para la prostatectomía radical, en otros países cuenta con esta estructura robótica que es el robot Da Vinci, donde el cirujano no lo opera directamente, lo opera indirectamente, maneja a través de un sistema de cómputo estos brazos del robot, ¿no? Estos brazos del robot, y obviamente es una cirugía de mayor precisión. En el Perú hace un año, el año pasado, ya el Hospital 2 de Mayo cuenta con con esta tecnología y también el Instituto de Enfermedades Neoplásicas.
Obviamente son técnicas avanzadas de la paroscopía, como les dije, de mayor precisión y con menos efectos adversos para el paciente, porque las prostatectomías radicales convencionales, sobre todo, pueden producir al paciente problemas de disfunción eréctil, pueden producir hemorragias, ¿no? Que fundamentalmente hacen que los pacientes no se inclinen por las cirugías. Si un paciente no desea una cirugía, hay una segunda alternativa que es la radioterapia. La radioterapia también es un tratamiento localizado, es una máquina que emite radiación a un punto en específico. Y ese punto en específico se programa de acuerdo a sus tomografías, se localiza la zona donde se va a irradiar y se planifica y se ejecuta los disparos de radiación. Entonces, hay estudios que se ha hecho, y son bastantes, en que tratan de evaluar cuál es más eficaz, o la cirugía o la radioterapia. Y la verdad que los dos están, ninguno de los dos ha demostrado una superioridad sobre el otro, por lo cual la prostatectomía radical sobre todo se aconseja en pacientes jóvenes, mientras que la radioterapia se aconseja en pacientes mayores, porque trae menos comorbilidades, ¿no? Entonces, en el cáncer de próstata, yo voy a tener cuatro estadios clínicos, al igual que el cáncer de mama. Un estadio clínico uno en números romanos, un estadio clínico 2 en números romanos, un estadio clínico 3 y un estadio clínico 4 en números romanos. Del uno al 3, chicos, de alguna forma hay una posibilidad de cirugía. De repente el uno y el 2 es una cirugía inmediata, eh, ¿no? Y de repente en el estadio clínico 3 le voy a dar, debido a que hay amplio compromiso de órganos adyacentes, de repente voy a optar por un tratamiento localizado como una radioterapia. La técnica de radioterapia que se emplea se llama IMRT, es el de elección, o a veces se ponen unas semillas radioactivas, se implantan a nivel de la próstata y esas semillas empiezan a emitir radiación y de esa manera se destruye las células tumorales malignas. Entonces, la cirugía, la radioterapia, la braquiterapia son tratamientos para enfermedades localizadas, localizadas. Si el paciente tiene una enfermedad irresecable, o sea que no se puede operar porque ha afectado al recto, porque ha afectado a alguna estructura a distancia, sobre todo en los estadios clínicos 4. El estadio clínico 4 es cuando indefectiblemente hay una invasión a distancia, hay una metástasis, lo que ustedes conocen como metástasis. En el caso del cáncer de próstata, las metástasis se producen en los huesos. Fíjense, todos los tipos de metástasis. El cáncer sobre todo produce metástasis blásticas, generación de hueso, porque en cáncer de mamas, sobre todo las metástasis óseas os- son líticas, destrucción de hueso. Cuando la enfermedad ya no se encuentra confinada a la próstata y ya se ha producido la invasión,
de estructuras a distancia, entonces es una enfermedad sistémica. Es una enfermedad sistémica. Probablemente ese paciente tiene células tumorales circulando en su sangre, ¿no? Y a lo mejor no solo está en sus huesos, sino también en ganglios a distancia o ganglios mediastinales o tiene nódulos pulmonares, etc. Entonces, si sucede eso y la enfermedad es sistémica, yo tengo que darle un tratamiento sistémico. Y ese tratamiento sistémico, si hay un amplio compromiso, el paciente está con mucha sintomatología, le puede ir bien con un tratamiento que se llama quimioterapia. ¿Qué tipo de medicamento se puede administrar a través de la quimioterapia? Un medicamento llamado docetaxel. Docetaxel. O de repente es un paciente frágil, un adulto mayor, dependiente parcial, entonces de repente no va a poder tolerar la quimioterapia, entonces a lo mejor le puedo dar antiandrógenos de última generación. Uno de esos antiandrógenos es esta abiraterona. Y otras drogas que si son oncólogos ya ustedes lo van a conocer bastante. Hay otras drogas como la enzalutamida o la palutamida, que, como su nombre lo dice, bloquean la interacción entre la testosterona y los receptores estrogénicos. ¿Por qué? Porque la testosterona es un ligando importante para las células tumorales malignas, para la proliferación de células tumorales malignas. Otra, otra terapia importante que se da cuando la enfermedad está localizada es el bloqueo androgénico total. Antiguamente, chicos, cuando un paciente tenía cáncer de próstata, sobre todo metastásico, los castraban quirúrgicamente a los pacientes, es decir, los pacientes eran sometidos a orquiectomías bilaterales, ¿no? Ahora ya no se estila hacer orquiectomías bilaterales. Lo que se hace es una castración química con un medicamento que se llama leuprorelina. Leuprorelina, 7,5 miligramos cada mes. Y dependiendo del estatus de riesgo, le puedo dar por 3 meses, 6 meses, 2 años, 3 años, o de repente indefinidamente si es una enfermedad metastásica. Este bloqueo androgénico se produce a nivel central, a nivel del eje hipotálamo-hipófisis, de tal manera que si yo bloqueo a nivel central, ya no se va a producir ese estímulo que viaja a través del eje y llega hasta los testículos y que tiene como función la producción de testosterona. Entonces, al ponerle el medicamento, ya no se va a producir testosterona, por ende ya no va a haber el sustrato para que las células tumorales proliferen. Pero lamentablemente, en el caso de las enfermedades metastásicas, llega un momento en que las nuevas clonas de células sobrevivientes empiezan a hacer resistencia a este tipo de tratamientos. Entonces hay que rotar de medicamentos, hay que cambiar de medicamentos. Entonces, más o menos ese es el arsenal terapéutico con que se cuenta. Yo voy a usar tratamiento sistémico porque mi paciente tiene metástasis, tiene enfermedad sistémica y voy a preferir un tratamiento localizado cuando la lesión esté localizada. Cirugía, radioterapia, braquiterapia, generalmente todos ellos asociados a un bloqueo androgénico total. Bien, chicos,
¿Alguna pregunta, por favor? Espero que no se hayan dormido. Doctor, buenas noches. Em, bueno, doctor, primero le escribieron por el chat mi compañera que se conectó un poco tarde. No se le escuchó de su micro. Carpio. Ya, a ver. Y Carpio, doctor, sobre el Carpio. examen. Ah, ya. mm, Mira, no creo que sea lo habíamos programado para este sábado, creo, ¿no? sí, doctor. Y Mira, notas vi que se sube el 19. dime. Mandaron un comunicado que las notas se suben hasta el 19. Sí, voy a ver eso, voy a preguntar eso, porque la verdad, como a mí me han dado la asignatura casi 3 semanas después, Sí, a veces es imposible recuperar y hacerlo todo rápido, ¿me entiendes? sí, Entonces, doctor. voy a hablar y dependiendo de eso yo les comunico. ¿Ya? Ya está bien, doctor. Doctor, el examen va a ser virtual, ¿verdad? En caso no sea, bueno, igual este sábado. Yo pienso que sí. La verdad, el examen va a ser sencillo, desde las diapositivas. No les voy a tomar cosas de otro nivel. Lo que hemos hablado, lo más frecuente, ¿me entienden? O sea, lo que tienen que tener claro es el estadio clínico, eso me interesa a mí. Del 1 al 3 localizado, el 4 es sistémico porque ya ha hecho metástasis. Y cuando hace metástasis, el tratamiento es sistémico. O sea, cosas básicas les voy a tomar, no les voy a tomar cosas de mi especialidad. Que, Ya está bien, doctor. Muchas gracias. Y entonces me algo comunica. más. Creo que Mañana voy a llamarle a la coordinadora, directora. Mm, ya, doctor. ¿Ya? Entonces, Ya. para que hagamos las cosas con tiempo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Sí se entendió, doctor. Ya, chicos. Cuídense, chicos. Noches. Doctor, con respecto a lo de mi asistencia, por favor, no sé si me podría Sí, considerar. ya te he considerado, Ya, Carpio. doctor, muchas Sí, gracias. Gracias. ya. Hasta luego. Cuídense, chicos, que tengan unas buenas noches, un buen fin de semana. Les deseo toda la suerte del mundo. Continúen estudiando en esta larga carrera. Gracias, doctor. Buenas Cuídense, noches. chicos. Gracias.